Bueno, cuando quiera, Federico, muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias, Sole. Gracias por la invitación. La idea de la charla de hoy en este contexto, sobre todo desde la perspectiva de farmacéutica, si quieren, por el lado de los profesionales bioquímicos y farmacéuticos que puedan estar acá compartiendo con nosotros, es contar un poco lo que considero algunas oportunidades, pero antes repasar la situación actual en la que estamos y revisar algunas nociones o conceptos que creo que merecen siempre tener sido en cuenta. Eh, Vamos a hablar sobre todo en este contexto de receta electrónica para poner un marco y una definición, lo que llamamos la prescripción ambulatoria, lo que habitualmente en la seguridad social se llama la virome o se considera la virome, que es la orden que hacemos los profesionales de la salud. Y pongo este marco para que entendamos bien un poco mejor el alcance normativo y en ese contexto poder acotar nuestra charla y tratar de generar un diálogo si el tiempo nos acompaña. Cuando, incluso antes de haber sido funcionario y de haber sido invitado a trabajar en la coordinación del marco normativo, hace bastante tiempo que vengo desarrollando soluciones o poniendo foco en todo lo que es generación de órdenes, de recetarios o prescriptores, como lo querramos llamar. A veces son palabras que son sinónimos. Pero básicamente creo que es importante que repasemos que cuando uno piensa en un sistema o en un módulo o en una funcionalidad para hacer órdenes, es bueno tener en cuenta qué entendemos por órdenes médicas o indicaciones médicas. Y como no encontraba esto, la armé esta matriz hace un tiempo y me resulta muy útil para poder conversar y poner a los interlocutores y ponernos a los interlocutores en el mismo plano. Entonces uno puede decir, ¿qué estoy indicando y a quién estoy indicando? Entendiendo que el destinatario normalmente de una orden médica o de una prescripción puede ser el paciente o su entorno, su familia de forma directa, o terceros que tienen la responsabilidad de realizar algo de que está dentro de la indicación. Y a su vez, en función de lo que prescriba o indique, puedo indicar medicamentos o dispositivos, muchas veces y sobre todo lo que llamamos en el alto costo, ya estamos hablando casi de tecnologías o de plataformas tecnológicas. Luego podemos indicar o prescribir procedimientos y actividades. Y por supuesto también prescribimos y después suscribimos, es decir, firmamos información o comunicación. Y en este lado tenemos lo que serían la parte de la posología, las recomendaciones, las pautas. Y si se la damos a terceros, el ejemplo típico es el certificado. Con lo cual, cuando uno piensa en un recetario, y sobre todo un recetario electrónico, tiene un extremo amplio o un espectro amplio en donde en un extremo están los certificados o las pautas higiénico-dietarias, y en el otro extremo está la indicación de un medicamento o la realización de un procedimiento, que seguramente cuando hablamos de un procedimiento, mediará un tercer actor que realizará ese procedimiento. En el medio tenemos esta variedad. Hoy vamos a hablar o conversar en el contexto de una indicación o prescripción médica desde el punto de vista del medicamento y me parece importante que repasemos algunos conceptos que sobre todo los médicos los vimos en algún momento en la facultad, cuando cursamos alguna de las materias de farmacología y luego no lo vimos más, que básicamente es que cada vez que nosotros tomamos la decisión de intervenir a través de una indicación, es decir, no realizamos el acto médico directo a nosotros, sino a través de un acto médico se realiza otra acción, asumimos un riesgo y sobre todo ese riesgo lo asume el paciente, que es el destinatario del medicamento. Entonces, desde esas perspectivas, uno puede entender que la indicación médica es un acto científico, hay un proceso cognoscitivo de poder llevar, entender al paciente su contexto, la situación en la que está e indicar una intervención medicamentosa. Eso tiene una dimensión en el campo de la ética, es decir, asumimos un riesgo y exponemos al paciente a un riesgo, con lo cual uno tiene que hacer análisis de riesgo-beneficio y de costo-efectividad. Está en la dimensión ética y, por supuesto, desde el punto de vista jurídico, asumir un riesgo tiene consecuencias y exige de nuestro lado responsabilidades legales. Desde el punto de vista de la receta ambulatoria, la prescripción de un medicamento en el ámbito ambulatorio, lo que básicamente estamos haciendo también es señalándole
a un profesional, a un farmacéutico, qué medicamento consideramos que le debe dispensar al paciente para poder continuar o iniciar su tratamiento. Por eso es muy importante que del lado de las prescripciones nos tomemos el tiempo y podamos tener la capacidad de ser lo mayor, con la mayor claridad, poder comunicarle al paciente y al profesional que va a dispensar por qué y cómo consideramos que debe administrarse ese medicamento. Ahora bien, cuando hablamos desde el punto de vista de las recetas, en Argentina en particular, son todas imágenes que ahora la mayoría de todos nosotros estamos haciendo con ChatGPT, y le pedimos que represente algo y a veces no es tan feliz y a veces es divertido. Tenemos muchas miradas. Por ejemplo, y siempre acuérdense, estamos hablando de la prescripción ambulatoria y sobre todo en la seguridad social. Desde el punto de vista de los pagadores, básicamente lo que representa una receta, y por eso a veces la expreso con una lapicera, la virome, es esa puja entre las obligaciones y responsabilidades de la gestión financiera con el control prestacional que deben llevar a cabo y la responsabilidad de dar cobertura y acceso a los servicios de salud con los pacientes con los cuales ha asumido un compromiso este financiador. Desde el punto de vista del profesional, del médico, el que prescribe, básicamente es un equilibrio, un balance entre la responsabilidad de tomar esta acción médica, este acto médico con el riesgo que implica, y las tareas administrativas, y por otro lado, no menor en la actualidad, la tarea profesional que a veces no se honra, es decir, que a veces no se cobra. Entonces es un equilibrio y esas son las percepciones que por lo menos me ha tocado relevar, muchísimos profesionales ven en la prescripción ambulatoria. Por otro lado, otro actor importante en la receta de medicamentos es la industria farmacéutica que de alguna manera ven una oportunidad para alinear sus intereses de desarrollo profesional con este nuevo escenario de pacientes, de cada vez mayores pacientes, cada vez más pacientes crónicos que van a tener que tener acceso a los nuevos esquemas terapéuticos. Entonces están alineando, si quieren, intereses. Del lado del paciente, muchos pacientes, somos todos pacientes al fin y al cabo, vemos en la receta una oportunidad para poder acceder, una oportunidad para encontrar bajar esas barreras que a veces nos impiden llegar al beneficio del medicamento. Ahora lo vamos a ver más adelante. Y desde el lado de la farmacia oficinal, es decir, del lado de los profesionales farmacéuticos que están en las farmacias de la red, como habitualmente llamamos, también aparecen ciertos equilibrios que se tienen que acomodar entre la responsabilidad profesional de tener un rol sanitario en el sistema, con los deberes y compromisos de gestión y comerciales que asumen para mantener una farmacia. Una receta también para un farmacéutico oficinal es una oportunidad de venta. Una receta mal confeccionada es una pérdida económica y una receta bien confeccionada y recepcionada y validada es una oportunidad de una venta adecuada. Por supuesto, balanceado, como vamos a ver más adelante, con los compromisos. Algo que es importante en todos los ámbitos, para mí al menos, es repasar que la prescripción de medicamentos tiene que tener un concepto de uso racional o razonado. Racional el uso y razonado el proceso de la prescripción. Y en este sentido, ya hace muchos años, la OMS publicó una guía de buenas prácticas para prescribir, en donde nos permite repasar algo que, como les dije al principio, muchos médicos no hemos vuelto a ver fehacientemente y tampoco lo vemos bien en la facultad porque el hecho de prescribir es algo que se pasa muy por encima y uno lo vuelve a aprender en un consultorio externo en la residencia. Y es importante que tengamos en cuenta que para prescribir, y no he encontrado, y si alguien acá presente lo sabe, bienvenido y gracias, una guía del lado de la dispensa, de la buena dispensa. Así que podemos hablar hoy de la buena prescripción y seguimos hacia la dispensa. Primero tenemos que entender que tenemos que definir, a ver si hay un chat acá, hay alguien comenta. Gracias. Tenemos que entender que tenemos que definir claramente cuál es la situación del paciente, lo que habitualmente llamamos problemas, especificar en función de ese paciente cuál va a ser el esquema terapéutico adecuado, comprobar
si ese esquema terapéutico con la situación del paciente se encajan perfectamente para poder adecuar correctamente el tratamiento a la realidad del paciente e iniciar un tratamiento dando toda la información y sobre todo con una mirada supervisora. Y acá en este último círculo es donde yo creo que, y lo dice la bibliografía y las experiencias en otros países, el rol del farmacéutico tiene una oportunidad lindísima, como vamos a ver más adelante, para poder tomar un rol activo en este ciclo de la prescripción razonada. Es decir, uno cuando inicia un tratamiento tiene que pensar que tiene que suspenderlo, no los tratamientos salvo una situación crónica muy particular. Aún así no se suspenda, se tiene que revisar periódicamente. Y el rol del profesional prescriptor y del farmacéutico, que periódicamente dispensa el medicamento, son muy importantes los dos para poder cerrar este ciclo de prescripción razonada. Ahora bien, históricamente, o por lo menos en los últimos años desde el origen de la seguridad social acá en Argentina, hace casi 50 años, uno puede entender que Argentina tiene sistemas de salud heterogéneos, tiene muchos subsistemas que conviven, que muchas veces la atención de la salud puede tener limitaciones y deficiencias. Esto habitualmente lo vemos con la fragmentación de los efectores. Por supuesto, en cuanto a competencias y conocimiento y manejo, lo que llamamos el manejo farmacológico, tenemos también, no todos tenemos las capacidades bien desarrolladas y no todos estamos adecuadamente informados y actualizados periódicamente. Con lo cual, en un escenario donde hay una amplia disponibilidad de medicamentos y muchos medicamentos este, están al alcance de la mano por distintas circunstancias, tenemos que entender que la prescripción tiene una serie de problemas importantes. Esta bibliografía nos dice todos los problemas que podemos encontrar en el sector ambulatorio. Estos serían los más importantes, pero en los términos de la oportunidad principal que genera la receta electrónica, la legibilidad termina siendo la madre de todos los problemas, de alguna manera. La falta de claridad, la falta de completitud y por supuesto la falta de legibilidad en una receta de medicamentos genera muchísimas veces problemas. Por supuesto, los problemas en la prescripción ambulatoria, por suerte, tienen un impacto en la salud menor, si lo vemos desde el punto de vista del daño, pero si lo analizamos desde el punto de vista de la falta de acceso o el error en la continuidad y lo que lleva a una falla en la adherencia, termina siendo muy grave. Ahora bien, cuando pensamos en receta electrónica y en Argentina, este es un autochivo de algo que hice que me generó muchísimas satisfacciones, es bueno que repasemos cómo está el esquema hoy normativo y en qué situación nos encontramos. El antecedente más cercano que tenemos, o más importante, es la sanción en agosto del 2020 de la Ley de Receta Electrónica y Telemedicina, que después se reglamentó a través de un decreto casi 2 años y medio después, que tuvo una serie de resoluciones que la acompañaron, como por ejemplo la licencia sanitaria federal, un primer registro de aplicaciones digitales, de recetarios en ese momento, que después se acompañó con una ley que hablaba de el uso racional de los antimicrobianos en toda una línea sanitaria impulsada por la OMS con respecto a lo que se llama One Health, que tiene como prioridad integrar la salud humana, animal y el impacto de los antimicrobianos en todo el ecosistema sanitario mundial. Y recién, en diciembre del 23, las nuevas autoridades, el presidente electo, saca un decreto de necesidad de urgencia en donde de repente aparece la idea de la obligatoriedad de la receta para que todos los ciudadanos accedan a medicamentos y prácticas, después se agregó, sin la necesidad de una receta en papel y que inicialmente decía que exclusivamente se iba a prescribir un medicamento por su nombre de denominación común internacional, que luego con un decreto modificatorio en enero del 24 ya con las autoridades, y ahí ya era parte de las autoridades sanitarias de ese momento, se adecuó y luego vinieron una serie de decretos, resoluciones y disposiciones que nos permitieron pensar hoy en la actualidad que la receta electrónica
es un hecho, estamos en un proceso de adopción paulatino, progresivo, y que seguramente va a haber excepciones o contingencias que van a ser contempladas más adelante para que la adopción de la receta electrónica, al menos en la seguridad social y en los medicamentos, cumpla el ciclo que tiene que alcanzar. Ahora bien, cuando uno piensa en este marco regulatorio y reglamentario, uno dice, bueno, en Argentina y sobre todo en la seguridad social, uno habla de una canasta de beneficios, que le llamamos habitualmente prestaciones sociosanitarias. El medicamento, en este sentido, también es una prestación, es uno de los beneficios que tenemos garantías de recibir y que esas garantías contemplan en la seguridad social y los distintos modelos de aseguramiento una serie de beneficios económicos para que efectivamente podamos acceder al medicamento. De la misma manera que accedemos a una ecografía o a una consulta y ese proceso se realiza a través de un control prestacional, el acceso al medicamento también se realiza a través de un control prestacional, pero con una característica muy particular. En el sistema de la seguridad social en Argentina, el acceso a la ecografía como una prestación simbólica se realiza porque el tercer pagador tiene una red prestacional, un centro médico con capacidad de realizar una ecografía, que está autorizado y con el cual tiene un compromiso, un contrato prestacional, para que el paciente beneficiario de ese sistema pueda acceder y luego de haberse realizado la práctica, el prestador, es decir, el que realizó el estudio, tiene garantías de poder cobrar ese estudio. En el medicamento, en este contexto de salud como derecho, bueno, ahora me van a leer, yo estoy sin anteojos, así que después le pido a Sole que me vaya leyendo las preguntas. Pero está bueno así que lo hagamos más dinámico, gracias. En el contexto del medicamento, el acceso al medicamento se realiza a través de una red prestacional de farmacias que cada obra social dispone, por eso vamos a las farmacias de nuestra obra social o la prepaga, y además el acceso al medicamento se realiza a través de un convenio del medicamento donde participan tres estructuras pagadoras, es decir, el 40% de descuento que recibimos en un medicamento de primer nivel están comprometidos a cubrirlo la obra social, la farmacia, a través de una entidad intermedia que los nuclea, y la industria farmacéutica, a través de las cámaras, que establecen un convenio donde hacen una disminución del precio de venta al público para componer ese 40% de descuento que percibimos los beneficiarios del sistema. Entonces, en estos términos, uno cuando dice, ¿cómo hacemos para tener una receta electrónica? Cuando la receta en papel de alguna manera es la prueba de vida de ese consumo, tiene que pensar en el marco jurídico, que es lo que define la norma, cómo va a pasar establecer un marco lógico de manera tal que se puedan garantizar dos cosas, la viabilidad o lo que llamamos sustentabilidad, que es la coherencia interna, y la factibilidad, que es la sostenibilidad, sobre todo del lado del financiamiento. Porque a veces alinear los intereses que se establecen como una especie de deseo en una norma, nunca pasa del todo, sobre todo en salud, porque a veces fallamos en el marco lógico para poder generar estas garantías. Y en estos términos, cuando estábamos trabajando en el equipo en el ministerio, empezamos a tratar de modelar de forma simplificada, estos son esquemas muy simplificados, cuáles serían los actores necesarios y cuáles eran los actores, porque por suerte la receta electrónica de alguna manera ya existía. La receta electrónica se inicia en algunos sistemas integrados verticalmente. Tenemos experiencia personalmente, puedo contarles en el italiano, en el 2002, desde la historia clínica ambulatoria ya podíamos emitir prescripciones electrónicas y algunas farmacias, habiendo llevado impresa la receta generada en un sistema electrónico, podía aceptar eh, la dispensa con esa receta generada no a mano, pero sí firmada y sellada. Y luego, por suerte, vino el PAMI, que inició en el 2011, después se fortaleció a finales del 2016, 15, 16, por ahí, hasta generar un circuito integrado entre la prescripción y la dispensa.
Y por supuesto después otros sistemas que fueron surgiendo con la pandemia. Entonces, uno sabe que tiene softwares que tienen la capacidad de emitir recetas. Estos software pueden ser recetarios simplemente o la funcionalidad de prescribir dentro de una historia clínica electrónica, que va a enviar un archivo electrónico en un estándar, ya hay estándares adoptados y reconocidos, a instancias que llamamos repositorios, que en general están definidos por los financiadores del sistema. Acuérdense que los financiadores eran tres: farmacias, industria farmacéutica a través de los convenios y las obras sociales, y luego los software de farmacias que están conectados a través de credenciales y sistemas de validación para poder ir a buscar la receta, registrar la dispensa, comunicarla y que el repositorio le avise al recetario qué producto fue dispensado. Esto en líneas generales es el esquema más simple. A este esquema le fuimos desarrollando borradores de resoluciones, la parte de la lógica que tiene que retroalimentar al marco jurídico para poder hacer sostenible y sustentable el sistema. Cuando llevamos este circuito a un esquema más complejo y empezamos a mostrar qué rol podía tener y debiera tener el Estado, era dar las garantías de tener modelos referenciales para poder tener, por ejemplo, el acceso a todos los profesionales que están habilitados. ¿Se acuerdan de la licencia sanitaria federal? Bueno, es el origen de la licencia sanitaria federal está en la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud, la posibilidad de mejorar el registro de recetarios hacia una lógica de registro de plataformas y la posibilidad de tener diccionarios, como por ejemplo el Diccionario Nacional de Medicamentos, para que los catálogos que usan los prescriptores puedan contemplar todos los productos que están habilitados para ser comercializados en Argentina. Y cuando vemos la visión del repositorio, cada sistema de financiamiento de salud en Argentina, que son variados y bastante amplios, pueden tener subgrupos de medicamentos con mayor o menor cobertura, reglas de negocio de acceso y tener los directorios de las recetas emitidas. Después aparecen otros componentes que son los validadores para que en los software de farmacias podamos tener una dispensa segura sin papel. Y algo que puse acá en violeta, que es algo que estaba contemplado y lo vamos a charlar ahora como oportunidad, es darle las garantías a las farmacias de tener la posibilidad de usar los mismos sistemas de gestión para poder generar libros de farmacia electrónicos. Este modelo, que era simple en esta instancia, a medida que empezamos a poner los distintos subsistemas de salud que conviven en Argentina, empieza a ganar mayor complejidad. Ahora bien, algo importante que les quisiera compartir es que cómo habíamos pensado cumplir con un mandato que era tener una receta única. Bueno, se nos ocurrió, esto me puse a ver, uno trata, como comentario al margen, uno cuando quiera, cuando necesita encontrar otros resultados, lo primero que puede hacer es plantearse las formas en que hace las cosas, y en ese proceso de plantearse las formas a través de las cuales hacen las cosas, es revisar qué hacen otras industrias, otros sectores para entender cómo funciona algo y adaptarlo a nuestra realidad en la salud. Entonces, uno puede tener recetas electrónicas con una identificación unívoca con una lógica de identificación por bloques. Por eso, el Registro Nacional de Aplicaciones Digitales para la Salud contemplaba tener registrados a los emisores de las recetas, registrados a los repositorios y registrados a los software de farmacias, dándole la entidad al software de farmacia como un software sanitario, de manera tal que si un archivo se genera en uno de los recetarios y va a uno de los repositorios y se dispensa en uno de los softwares, la combinación de las claves primarias que identifican al archivo emitido en un recetario, en un repositorio, en un software de farmacia, hace que ese archivo sea único por definición, lo que llamamos identificación de bloques. Entonces uno cuando dice, bueno, perfecto, está buenísimo, vamos a contemplar que va a haber una adopción progresiva porque hay realidades que son muy disímiles en la República Argentina, pero definitivamente tenemos ventajas en la prescripción electrónica. Estas son muchas de las ventajas que tenemos, pero lo que me gustaba para cerrar la charla de hoy, compartir con ustedes, es algo que llamamos oportunidades que pueden encontrarse en las farmacias oficinales.
Entonces uno dice, bueno, ¿cómo puedo representar las oportunidades? Y a mí se me ocurrió dividirlas en cuatro. Las que llamamos actividades sanitarias, lo que llamamos la oportunidad de mejorar la gestión interna sin perder o ganando capacidad de supervisión y manteniendo las responsabilidades profesionales. Y una oportunidad que sí es más nueva o más reciente, que es la oportunidad de tener comercio electrónico, ¿no? Pensar cómo hacer para aprovechar del lado del farmacéutico en la farmacia oficinal la posibilidad de mantener sus ventas sin perder la responsabilidad que tiene como actor sanitario. Entonces, desde el punto de vista de actividades sanitarias, por lo menos la bibliografía y la experiencia me indica que es una oportunidad para que fortalezcamos el rol que tiene el farmacéutico. Cuando uno revisa, y me imagino que muchos de los que están acá deben ser farmacéuticos o más interesados o tan interesados como yo en el sector, dice, che, cuando uno ve el rol del farmacéutico, por ejemplo en España, que muchas veces tomamos el modelo europeo, tiene un rol de profesional de la salud que interactúa con el paciente. Bueno, creemos que, y estoy convencido que tener, darle entidad sanitaria a la receta, no solo un voucher intercambiable para bienes, puede aumentar la posibilidad de ahorrar tareas administrativas y aumentar el rol sanitario. El rol también de educar al paciente. A mí me ha tocado ya como emprendedor con RCTA, interactuar con farmacias, sobre todo en el interior del país, en ciudades del interior, en provincias en Argentina, en donde había farmacias que ya habían encontrado la ventaja de tener una dispensa sin papel y estaban preguntándome cómo podían hacer para que el paciente sea el vector que divulgue la adopción de la receta electrónica, porque les resultaba mucho más cómodo y más ágil el manejo de colas y un montón de temas. Por supuesto, eso implica educar al paciente y conversar con el paciente, no verlo como un cliente meramente. También, desde el punto de vista profesional sanitario, acompañar al paciente en la adherencia. Es decir, no solo hay que acordarse del paciente para venderle, sino tratar de acompañarlo en la adopción, en la correcta adherencia del medicamento y la toma y lo que fuese, lo que implica cada uno de los esquemas terapéuticos. Recuperar un rol de farmacovigilancia. La farmacovigilancia en Argentina creo que tiene una oportunidad muy buena para recuperarse. Y tener mejor comunicación con los prescriptores. Tratar de generar esa relación de equipo que yo tuve la suerte de tenerlo cuando hice la residencia en el hospital, de trabajar con los farmacéuticos hospitalarios. Y creo que fue una experiencia espectacular poder trabajar con gente que sabía muchísimo más que nosotros de un montón de temas y que a veces, valga la redundancia, muchas veces no tenemos ni la capacidad, ni la oportunidad, ni las ganas de interactuar con otros colegas, otros profesionales. Desde el punto de vista comercial, esto que también es muy interesante, es lo que les contaba antes, es entender que ahora está cambiando la dinámica, pero no por eso tiene que cambiar el rol de la farmacia. Y eso va a depender de cada una de las farmacias o de los farmacéuticos, los directores técnicos, cómo se van a desenvolver y aprovechar esta movida. No solo es tratar de tener un e-commerce para poder tener un canal directo con tus pacientes, clientes, sino pensar ya en un modelo de teleasistencia, donde vos, sin estar detrás del mostrador con un paciente enfrente, estás detrás de la computadora en el mostrador asistiendo a muchos pacientes de forma simultánea, mejorar y asegurar los pedidos y entregas domiciliarios, no caer en esas plataformas que a veces te llega la hamburguesa toda fría o el helado derretido y no asignarle, en la medida de lo posible, esas responsabilidades a estas plataformas que no están administradas ni están sometidas a los compromisos que tenemos en el sector sanitario y generar todos estos canales nuevos electrónicos para poder generar más vínculos con los pacientes. Desde el punto de vista interno, es una posibilidad y una oportunidad que yo creo que las farmacias, sobre todo las farmacias pequeñas, no las cadeneras, tienen la capacidad de poder mejorar y hacer más eficiente su gestión interna. Y acá es donde tenemos la oportunidad de empezar a pensar, que no traje una diapositiva, en cómo sacar al troquel. Si nosotros tenemos un sistema de gestión de mostrador de farmacia que está integrado con un facturador electrónico
y está conectado a un repositorio del asegurador de mi paciente. Y yo puedo encontrar la lista de medicamentos, la receta y hacer una dispensa. Automáticamente esa dispensa de ese producto, de ese paciente, tiene que dejarme un registro de baja de stock, de movimiento de stock, y la consolidación de una receta electrónica, donde había un profesional que sugería o no un medicamento, pero que efectivamente entregó un producto con un código de producto interno y tiene asiento en el movimiento del stock. Esa integración, por definición, es un libro de farmacia digital. Obviamente, podemos charlarlo después, en esta instancia o en este momento de madurez de la implementación de la receta electrónica, hay medicamentos como los psicotrópicos y los estupefacientes o algunos psicofármacos, lista 1 y 2 sobre todo, que no están todavía alcanzados y contemplados con la dinámica y la complejidad que tienen el manejo de esas sustancias para poder simplificarlos en recetas electrónicas. Entonces, esta capacidad de gestión interna y de mejora en la gestión interna es una oportunidad enorme para poder ganar eficiencia y dar mejores servicios a los pacientes. Y por supuesto, esto implica no perder, bajo ningún contexto, la responsabilidad y la capacidad de supervisión que tiene que tener el director técnico, el farmacéutico y su equipo, los dependientes de farmacia, todo el equipo que son solidarios y son responsables, como cualquier equipo sanitario, asumir un rol sanitario, correrse un poco de esa visión que la sociedad ha tenido en las farmacias de que es simplemente una especie de dispensa o de entrega de bienes y volver un poco al rol sanitario, y poder tener mayor capacidad de gestión para poder también, no solo la eficiencia que va a impactar en lo comercial, sino la capacidad de poder supervisar y tener más control, porque al fin y al cabo, al sacar papeles y sacar trámites, desburocratizar de alguna manera, nos va a permitir ganar mucho más, más espacio para gestionar hacia adentro. Entonces, en estos términos, básicamente estas cuatro dimensiones, creo que tenemos una gran oportunidad, y para poder dejar tiempo, estoy mirando el reloj, para conversar, creo que tenemos una oportunidad de volver y sobre todo en el sector ambulatorio, como les dije al principio, de trabajar en equipo entre los médicos y los profesionales, o también odontólogos que prescribimos, y los farmacéuticos que realizan la dispensa, y tratar de tener una visión integradora del paciente y dejar de ver como intereses que están a veces hasta incluso opuestos. Entonces, también sepamos que la receta electrónica nos tiene que ayudar a mejorar nuestras responsabilidades. Esta automatización que se puede dar no nos va a sustituir. No es deseable que se pierdan las relaciones de los pacientes en la farmacia con los profesionales y con todo el equipo tratante, pero sí tenemos que construir este vínculo con confianza y responsabilidad para que pueda ser adoptado, porque de alguna manera es lo que nos está pasando. Así que no quería sacar más tiempo, y si hay espacio para que pueda responderles, quedo a disposición de ustedes.